¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. La gente sombra de Apodaca. Me llamo Jorge Vargas. Soy guardia en Apodaca, Nuevo León. Llevo casi 15 años en esto, patrullando polígonos industriales, centros comerciales a medio construir, terrenos baldíos donde la maleza te llega al pecho. Uno se acostumbra a la rutina, a los turnos nocturnos que te roban la vida social, al silencio que solo rompen los grillos y el eco de las sirenas a lo lejos. Te acostumbras, sí, pero hay cosas que no se olvidan, cosas que te calan hasta los huesos y te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Todo empezó en el turno de noche de un martes, hace ya casi un año. Me tocó cubrir la zona industrial de la carretera a Salinas Victoria, un lugar que siempre me ha dado mala espina. Naves abandonadas, llenas de grafitis y ventanas rotas, terrenos sin construir donde la basura se acumula como un monumento a la desidia. Esa noche, la luna estaba casi llena, lo que ayudaba un poco a ver algo más allá de los faros de la patrulla. Pero el aire era pesado, cargado de una humedad que se metía en la ropa y te hacía sentir incómodo. Estaba dando una vuelta por la calle principal, cuando escuché un ruido metálico proveniente de una de las naves abandonadas. Un sonido como de alguien arrastrando algo pesado. Frené la patrulla y apagué el motor. El silencio volvió a reinar, pero esa sensación de que algo no andaba bien se intensificó. Tomé la linterna y la pistola, y salí del vehículo. Me acerqué con cautela a la nave, tratando de no hacer ruido. La puerta principal estaba entreabierta, dejando ver una oscuridad profunda. El olor a humedad y a polvo era insoportable. Respiré hondo y encendí la linterna, apuntando hacia el interior. La luz reveló una nave enorme, llena de maquinaria oxidada y escombros. El sonido de arrastre se había detenido. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar seguro. El silencio fue la única respuesta. Avancé unos metros, con la linterna apuntando de un lado a otro. Vi sombras moverse entre las máquinas, pero no lograba distinguir nada concreto. La sensación de ser observado se hizo más fuerte. Era como si alguien estuviera acechándome desde la oscuridad. De repente, escuché un susurro. Un sonido bajo y gutural que parecía provenir de todas partes. No entendí lo que decía, pero me heló la sangre. Apunté la linterna hacia el lugar de donde provenía el susurro, pero no vi nada. «Salgan de ahí». «Estoy armado», grité, con la voz temblorosa. El susurro se detuvo, y un silencio aún más denso cayó sobre la nave. Empecé a sentir un olor a azufre, un hedor nauseabundo que me revolvió el estómago. Di un paso hacia atrás, instintivamente. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, alta y delgada, que se movía entre las sombras. No podía distinguir sus rasgos, solo una silueta humanoide que se deslizaba sin hacer ruido. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. La figura se acercó lentamente, hasta que estuvo a pocos metros de mí. Sentí un miedo indescriptible, un terror primitivo que me paralizó. La figura extendió una mano hacia mí, una mano larga y huesuda, con dedos afilados como garras. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero nada sucedió. Abrí los ojos lentamente.
La figura había desaparecido. El olor a azufre también se había desvanecido. Solo quedaba el silencio, la oscuridad y la sensación de haber estado al borde de algo terrible. Salí corriendo de la nave, sin mirar atrás. Subí a la patrulla y arranqué el motor, alejándome a toda velocidad de ese lugar maldito. No supe qué había visto, ni que había estado a punto de pasarme. Pero supe que no quería volver a acercarme a esa zona industrial. Reporté el incidente a la central, pero me tomaron por loco. Dijeron que seguramente había sido mi imaginación, producto del cansancio y el aburrimiento. Me recomendaron que descansara y que no me dejara llevar por las fantasías. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que no había sido un sueño, ni una alucinación. Había sido algo real, algo que no podía explicar. Durante las semanas siguientes, traté de olvidar lo sucedido. Me concentré en mi trabajo, en mi familia, en las cosas que me mantenían anclado a la realidad. Pero la imagen de la figura oscura seguía grabada en mi mente. Y el olor a azufre volvía a atormentarme en mis sueños. Entonces, empezaron a ocurrir cosas extrañas en la zona industrial. Otros guardias reportaron haber escuchado ruidos extraños, haber visto sombras moverse entre las naves abandonadas. Algunos incluso aseguraron haber sentido la misma sensación de ser observados que yo había experimentado. Al principio, pensé que eran solo coincidencias. Que mis compañeros se estaban sugestionando por mi historia. Pero luego, los incidentes se hicieron más frecuentes y más inquietantes. Una noche, un guardia encontró a un perro muerto, mutilado, en la entrada de una de las naves. Otra noche, alguien pintó un símbolo extraño en la pared de una fábrica abandonada. Un símbolo que parecía una mezcla de runas antiguas y jeroglíficos desconocidos. La gente empezó a hablar de la gente sombra. De seres oscuros que habitaban la zona industrial, que se alimentaban del miedo y la desesperación. Algunos decían que eran fantasmas de antiguos trabajadores que habían muerto en accidentes laborales. Otros, que eran demonios que habían sido invocados por sectas satánicas. Yo no sabía qué pensar. No creía en fantasmas ni en demonios. Pero tampoco podía negar lo que había visto, ni lo que estaba ocurriendo. La zona industrial se había convertido en un lugar peligroso, un lugar donde la realidad parecía distorsionarse y donde el miedo se palpaba en el aire. Decidí investigar por mi cuenta. Empecé a buscar información sobre la historia de la zona industrial, sobre los accidentes laborales que habían ocurrido en las fábricas, sobre las sectas satánicas que operaban en la región. Encontré algunas pistas interesantes, pero nada que explicara lo que estaba sucediendo. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos en la biblioteca municipal, encontré un artículo de periódico que me llamó la atención. Hablaba de un incendio que había destruido una fábrica textil en la zona industrial hace más de 50 años. En el incendio habían muerto decenas de trabajadores, la mayoría mujeres y niños. El artículo decía que algunos de los cuerpos nunca habían sido encontrados, que habían quedado atrapados entre los escombros. El artículo también mencionaba que, después del incendio, los vecinos de la zona habían empezado a reportar la aparición de figuras oscuras, de sombras que se movían entre las ruinas de la fábrica. Decían que estas figuras emitían un susurro constante, un lamento de dolor y desesperación. Leí el artículo con la piel de gallina. Era como si estuviera leyendo la descripción de lo que yo había visto en la nave abandonada. Era como si la gente sombra hubiera estado allí desde siempre, esperando el momento de volver a manifestarse. Decidí ir a la antigua fábrica textil. Sabía que era peligroso, pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender qué estaba pasando en la zona industrial. Llegué a la fábrica al amanecer. El sol apenas empezaba a iluminar el horizonte, pero la niebla aún cubría el terreno. La fábrica era un montón de escombros, un laberinto de hierros retorcidos y ladrillos rotos. El olor a quemado aún persistía en el aire, después de tantos años. Entré en la fábrica con cautela, con la linterna apuntando hacia el frente.
El silencio era sepulcral, solo roto por el sonido de mis propios pasos. La sensación de ser observado era abrumadora. Era como si estuviera rodeado de fantasmas, de espíritus atormentados. De repente, escuché el susurro. El mismo sonido bajo y gutural que había escuchado en la nave abandonada. Esta vez, el susurro era más fuerte, más cercano. Venía de todas partes. Apunté la linterna hacia el lugar de donde provenía el susurro, y vi las sombras. Las mismas figuras oscuras, altas y delgadas, que se movían entre los escombros. Esta vez, eran más numerosas, más agresivas. Parecían estar rodeándome. Sentí el pánico apoderarse de mí. Sabía que estaba en peligro, que estaba a punto de enfrentarme a algo que no podía comprender. Saqué la pistola y apunté hacia las sombras, con la mano temblorosa. «Aléjense. No quiero hacerles daño», grité, con la voz quebrada. Las sombras no se detuvieron. Se acercaron aún más, hasta que estuvieron a pocos metros de mí. Vi sus rostros, o al menos lo que parecían ser sus rostros. Eran máscaras de dolor y sufrimiento, de rabia y desesperación. Sus ojos brillaban con una luz roja, una luz infernal. Empecé a disparar. Disparé una y otra vez, vaciando el cargador de la pistola. Pero las balas no parecían afectar a las sombras. Seguían avanzando, imperturbables. Sentí que me rendía. Que no podía luchar contra algo tan poderoso, tan maligno. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero entonces, escuché un grito. Un grito desgarrador, un lamento de dolor que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. El susurro se detuvo, y las sombras se dispersaron. Abrí los ojos lentamente. Vi una figura femenina, vestida con un harapo blanco, que se alejaba flotando entre los escombros. Su rostro era hermoso, pero estaba cubierto de cicatrices y quemaduras. Sus ojos lloraban lágrimas de sangre. La figura se desvaneció en la niebla, dejando tras de sí un silencio absoluto. El olor a quemado también se había desvanecido. Solo quedaba el amanecer, que empezaba a iluminar la fábrica abandonada. Salí corriendo de la fábrica, sin mirar atrás. Subí a la patrulla y arranqué el motor, alejándome a toda velocidad de ese lugar maldito. No supe quién era la figura femenina, ni por qué me había salvado. Pero supe que había escapado de algo terrible, algo que me había cambiado para siempre. Nunca volví a la zona industrial. Pedí el traslado a otra zona, lejos de las naves abandonadas y las fábricas en ruinas. Pero la imagen de la gente sombra sigue grabada en mi mente. Y el olor a azufre vuelve a atormentarme en mis sueños. Sé que lo que vi fue real. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que se esconden en la oscuridad y que se alimentan de nuestros miedos. Y sé que, tarde o temprano, la gente sombra volverá a manifestarse. Porque el dolor y la desesperación nunca desaparecen por completo. Siempre quedan rastros, siempre quedan ecos. Y esos ecos pueden despertar a los muertos. O algo peor. Ahora vivo con el miedo constante de que regresen. Reviso las esquinas, paranoico, cada vez que camino por la noche. El sonido de arrastre me persigue en la ducha. El olor a azufre me hace vomitar. Ya no soy el mismo. Y sé que nunca lo seré. El viento aullaba ahora con furia, un lamento helado que se colaba por las rendijas de la cabaña, haciendo vibrar las paredes de madera. El fuego en la chimenea danzaba salvajemente, proyectando sombras grotescas que se retorcían y alargaban sobre los rostros tensos reunidos alrededor. El olor a pino quemado se mezclaba con un hedor sutil pero inconfundible, un aroma metálico y rancio que a Elara le recordaba a sangre vieja y tierra húmeda. Afuera, la ventisca se había intensificado, convirtiendo el paisaje en un torbellino blanco cegador. La nieve golpeaba contra las ventanas con una violencia sorda, como si una legión de espectros estuviera desesperada por entrar. Elara sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino de una profunda inquietud que le carcomía el estómago.
No me gusta esto, murmuró Liam, con la voz apenas audible por encima del rugido del viento. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el colgante de plata que llevaba al cuello, un amuleto de protección que su abuela le había dado. Este clima no es natural. Kael, con su rostro normalmente sereno, frunció el ceño. Es solo una tormenta, Liam. Estamos en las montañas, ¿qué esperabas? Pero incluso en su tono había una nota de incertidumbre. Elara no dijo nada. Estaba demasiado ocupada escuchando. Más allá del aullido del viento, más allá del crepitar del fuego, creía oír algo más. Un sonido sordo, un ritmo constante que parecía emanar de la propia tierra. Un latido. Un latido lento, pesado, amenazante. ¿Oyen eso?, preguntó, con la voz temblorosa. Kael y Liam se quedaron en silencio, escuchando atentamente. Al principio, solo oyeron el viento. Pero entonces, lo oyeron. El latido. ¿Qué demonios?, murmuró Kael, con los ojos muy abiertos. El ritmo se hizo más fuerte, más insistente. La cabaña parecía vibrar con cada pulsación. Elara sintió que el pánico la invadía. No era un sonido natural. Era algo antiguo. Algo que había estado durmiendo, y que ahora estaba despertando. De repente, un crujido fuerte resonó desde el bosque que rodeaba la cabaña. Las sombras danzaron aún más salvajemente en las paredes. El latido se aceleró. «Hay algo ahí fuera», dijo Elara, con la voz apenas un susurro. Liam se levantó de un salto, con el rostro pálido. «Tenemos que irnos. Ahora». Kael asintió, con la mandíbula tensa. «Tienes razón. Esto no es seguro». Recogieron sus mochilas apresuradamente, con movimientos torpes por el miedo. Elara sintió un impulso irrefrenable de mirar por la ventana. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. A través del torbellino de nieve, vislumbró una forma. Algo grande, oscuro, que se movía entre los árboles. Era difícil distinguirlo con claridad en la tormenta, pero Elara pudo ver que era enorme, con una silueta grotesca y retorcida. Sus extremidades eran largas y delgadas, como las de una araña, y su cabeza era pequeña y deforme, con unos ojos que brillaban con una luz roja e inhumana. Elara jadeó y se apartó de la ventana, tropezando hacia atrás. Es algo horrible», gritó. «Lo vi. Está ahí fuera, en el bosque». Liam y Kael la miraron con incredulidad, pero la vieron en sus ojos. El terror era real. «No hay tiempo para discutir», dijo Kael. «Tenemos que salir de aquí». Abrió la puerta de la cabaña y el viento helado les golpeó con fuerza en la cara. La nieve les cegó durante un instante. Cuando Elara pudo ver de nuevo, sintió que se le helaba la sangre en las venas. La criatura estaba allí. De pie, en medio del claro, con los ojos rojos fijos en ellos. Era aún más horrible de lo que había imaginado. Su piel era de un color gris enfermizo, cubierta de cicatrices y protuberancias. De su boca colgaban unos colmillos largos y afilados. Y de su espalda brotaban unas alas membranosas y harapientas que se agitaban lentamente en el viento. La criatura emitió un rugido gutural, un sonido que les taladró los huesos. Elara sintió que sus piernas temblaban. No podía moverse. Estaba paralizada por el miedo. Kael reaccionó primero. Empujó a Elara y a Liam hacia atrás, sacando un cuchillo de su cinturón. «Corran», gritó. «Yo lo distraeré». «No», gritó Elara. «No puedes enfrentarte a eso». «No tenemos otra opción», dijo Kael, con la voz temblorosa pero decidida. «Corran. Y no miren atrás». Empujó a Elara y a Liam hacia el bosque, en dirección opuesta a la criatura. Ellos corrieron, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La nieve les dificultaba el avance, pero no se detuvieron. Sabían que si se detenían, morirían.
Oyeron el rugido de la criatura tras ellos. Y luego, oyeron el grito de Kael. Un grito de dolor y terror que les heló la sangre. El ara cerró los ojos con fuerza y siguió corriendo. No podía mirar atrás. No podía pensar en lo que le estaba pasando a Kael. Tenía que sobrevivir. Tenía que llegar a un lugar seguro. Corrieron durante lo que pareció una eternidad, hasta que sus pulmones estuvieron a punto de estallar. La tormenta seguía rugiendo a su alrededor, cegándolos y desorientándolos. No sabían a dónde iban. Solo sabían que tenían que alejarse de la criatura. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque. En el centro del claro había una cueva. Una cueva oscura y amenazante, pero que parecía ofrecer un refugio.